¿Sabías que las enseñanzas de Jesucristo no son solo lecciones históricas, sino verdaderas guías prácticas para transformar vidas? Muchas veces nos encontramos perdidos, buscando respuestas en los lugares equivocados, mientras que la sabiduría eterna de Cristo nos llama a vivir una vida con propósito, paz y esperanza. En este video descubrirás los 10 mayores enseñanzas de Jesús, explicadas de manera simple y aplicable a tu día a día. Prepárate para entender cómo amar a Dios, perdonar sin límites y vivir por fe puede cambiar completamente tu perspectiva y abrir caminos para milagros en tu vida. No pierdas la oportunidad de profundizar tu conexión con el Espíritu Santo y alinear tus decisiones con los propósitos divinos. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Jesucristo, en su infinita sabiduría, dejó claro que el amor a Dios debe ser la base de todo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37 significa colocarlo como la prioridad absoluta en nuestras vidas. Cuando vivimos este amor, nuestra fe se fortalece y cada decisión refleja esa conexión espiritual. Amar a Dios sobre todas las cosas no es solo un sentimiento, sino un compromiso. Significa dedicar tiempo a Él, ya sea en oración, lectura de las Sagradas Escrituras o a través de actitudes que demuestren nuestra gratitud. Imagina comenzar el día entregando a Dios todas tus preocupaciones. Esta práctica transforma desafíos en oportunidades de renovación espiritual. A menudo, el ajetreo de la vida nos hace olvidar lo esencial. Dios está con nosotros en cada momento. Él no exige perfección, sino sinceridad. Cuando oramos con fe, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender que cada pequeña acción puede glorificar a Dios, ya sea ayudando a alguien o practicando la paciencia ante las adversidades. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de personas que pusieron a Dios en primer lugar. Abraham, por ejemplo, mostró su amor y obediencia al confiar en el plan divino, incluso sin comprender completamente el propósito. Hoy, somos invitados a seguir ese ejemplo en nuestras decisiones diarias. Amar a Dios también significa confiar incondicionalmente. Muchas veces queremos controlar todo, pero es en la entrega donde encontramos la verdadera paz. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, los milagros comienzan a suceder, y nos damos cuenta de que Él siempre tiene el mejor plan para nosotros. Esta entrega refleja una relación de amor incondicional. Es como una amistad en la que sabes que puedes contar con el otro en cualquier circunstancia. Dios es ese amigo fiel, siempre dispuesto a escucharnos y guiarnos. Por eso, los momentos de oración son tan valiosos para fortalecer ese vínculo. Es interesante notar cómo el amor a Dios influye en todas las áreas de nuestra vida. Nos da sabiduría para enfrentar desafíos, esperanza para superar crisis y paciencia para esperar el momento adecuado. Este amor se convierte en una fuente inagotable de fuerza y renovación espiritual. Poner a Dios en primer lugar también impacta cómo tratamos a los demás. Cuando reconocemos el amor incondicional de Dios hacia nosotros, comenzamos a ver al prójimo con más compasión y gratitud. Esto nos ayuda a practicar el perdón y a construir relaciones basadas en la santidad. Un ejemplo práctico es dedicar los primeros minutos del día a meditar en la palabra de Dios. Lee un versículo, reflexiona y pide al Espíritu Santo que te guíe a lo largo del día. Esta pequeña acción puede cambiar completamente tu perspectiva y fortalecer tu fe. Amar a Dios es un aprendizaje continuo. No se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de buscar constantemente una relación más profunda con Él. Esto nos enseña a ser más humildes y agradecidos, reconociendo que cada bendición proviene de sus manos. Muchos cristianos encuentran dificultad para mantener a Dios como prioridad en medio de sus responsabilidades. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que Él nunca nos abandona. Incluso en las tormentas, su presencia nos da calma y seguridad. Para experimentar este amor en su plenitud, es esencial practicar la obediencia. Obedecer los mandamientos de Dios no es una imposición, sino una forma de demostrar nuestra confianza y respeto por su voluntad. Esto nos lleva a una vida más alineada con sus propósitos.
La renovación espiritual comienza cuando colocamos a Dios en el centro. Todo lo que hacemos, desde nuestras palabras hasta nuestras elecciones, refleja este amor. Cuando vivimos de esta manera, experimentamos una alegría que va más allá de las circunstancias terrenales. Y hablando de elecciones, estas se vuelven más claras cuando son guiadas por el Espíritu Santo. Él nos da discernimiento para entender lo que realmente importa y nos aleja de las distracciones que nos separan de Dios. Así, nuestro camino se vuelve más ligero y lleno de esperanza. El siguiente paso es reflexionar sobre cómo este amor debe desbordarse en nuestras relaciones. Amar al prójimo como a uno mismo. Jesucristo resumió toda la ley y los profetas al decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Esta instrucción va más allá de las palabras. Es un llamado a la práctica diaria de compasión, empatía y respeto. Amar al prójimo significa ponerse en el lugar del otro, viendo sus necesidades con el mismo cuidado que damos a las nuestras. Esta enseñanza nos desafía a mirar más allá de las apariencias. No importa quién sea el prójimo, un amigo, un desconocido o incluso alguien que nos ha herido. Jesús nos llama a amar sin restricciones, recordándonos que el amor verdadero es incondicional. Cuando ayudamos a alguien, incluso sin esperar nada a cambio, reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo práctico es ofrecer un oído atento a quien está pasando por dificultades. Muchas veces, una palabra de ánimo o un simple «estoy aquí para ti» puede marcar la diferencia. Estos gestos, por pequeños que parezcan, tienen el poder de impactar vidas y traer renovación espiritual. Las Sagradas Escrituras están llenas de historias que ejemplifican este principio. El buen samaritano, por ejemplo, nos enseña que amar al prójimo no se limita a las conveniencias. Él superó las barreras culturales y religiosas para ayudar a un hombre herido, demostrando que el amor supera todas las diferencias. Amar al prójimo también significa perdonar. ¿Cuántas veces guardamos rencores que solo nos alejan de la paz que Dios desea para nosotros? Cuando elegimos perdonar, liberamos nuestro corazón para ser llenado por el Espíritu Santo, quien nos guía a vivir en santidad y gratitud. Este amor no es solo una cuestión de sentimiento, sino de acción. Jesús lo demostró al lavar los pies de sus discípulos, un acto de humildad y servicio. Hoy somos llamados a hacer lo mismo en nuestras comunidades, ya sea sirviendo en la iglesia, ayudando a un vecino o compartiendo recursos con quienes lo necesitan. Amar al prójimo también nos enseña a practicar la paciencia. Convivir con diferentes personalidades puede ser un desafío, pero Dios utiliza estas interacciones para moldear nuestro carácter. Cada momento de tolerancia es una oportunidad para crecer en fe y aprender del ejemplo de Jesús. El amor al prójimo está profundamente conectado con la confianza en Dios. Cuando nos abrimos a amar, incluso en situaciones difíciles, mostramos que creemos en su capacidad para transformar corazones y situaciones. Esto nos da esperanza y nos motiva a seguir sus caminos. Un ejercicio práctico para vivir esta enseñanza es establecer un objetivo diario de ayudar a alguien, ya sea con una sonrisa, una oración o una ayuda material. Estas acciones simples, realizadas con intención, esparcen la luz de Cristo en el mundo y fortalecen nuestra conexión con Dios. Jesús también nos enseña a reconocer al prójimo en todas partes. No se limita a quien está físicamente cerca. Puede ser alguien que encontramos en línea o un misionero en otra parte del mundo. Lo importante es estar disponibles para ser un canal del amor incondicional de Dios. Amar al prójimo no significa estar de acuerdo con todo, sino respetar y valorar al otro como creación divina. Cuando aprendemos a equilibrar la verdad y la gracia, reflejamos la sabiduría de Jesús y construimos puentes en lugar de muros. Esto es fundamental para el crecimiento espiritual y para construir relaciones saludables. En las iglesias, este principio se manifiesta en la comunión entre los hermanos. El amor mutuo fortalece a la comunidad y la convierte en un lugar de refugio. Participar activamente, ya sea en pequeños grupos o en ministerios, nos ayuda a vivir el amor de manera práctica y constante. Por otro lado, amar al prójimo nos recuerda la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Es imposible dar lo que no tenemos.
Por eso, invertir en nuestra salud espiritual y emocional es esencial. Orar, meditar en la palabra y buscar la sabiduría de Dios nos capacita para amar con autenticidad. Finalmente, el amor al prójimo es una oportunidad para evangelizar. Cuando actuamos con bondad y respeto, nuestras acciones hablan más fuerte que las palabras. Estas abren puertas para que otros conozcan la revelación divina y la salvación que solo Jesucristo puede ofrecer. Ahora es momento de abordar un aspecto igualmente desafiante y transformador: el perdón. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos amar plenamente sin aprender a perdonar? Perdonar incondicionalmente. El perdón es uno de los actos más poderosos que Jesucristo nos enseñó. Cuando le dijo a Pedro que perdonara 70 veces 7, Mateo 18:22, no estaba estableciendo un límite, sino mostrando que el perdón debe ser ilimitado. En las Sagradas Escrituras, el perdón aparece como un fundamento para la renovación espiritual y una clave para la salvación. Perdonar incondicionalmente significa dejar de lado los resentimientos y las heridas, reconociendo que todos somos imperfectos. Jesús nos dio el ejemplo al perdonar a quienes lo crucificaron diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es el estándar divino de amor incondicional que estamos llamados a seguir. Cuando guardamos rencor, permitimos que consuma nuestra paz e interfiera en nuestra comunión con Dios. Perdonar no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros mismos. La oración es una herramienta poderosa para alcanzar ese estado de liberación y confiar en el Espíritu Santo para transformar nuestros corazones. Muchas veces, el perdón puede parecer difícil o incluso imposible, pero recuerda que con Dios, todas las cosas son posibles. Una práctica útil es comenzar orando por quienes nos han herido, pidiendo a Dios fuerza y sabiduría para liberarlos. Este acto, aunque desafiante, trae paz al corazón. La falta de perdón afecta incluso nuestra salud física y emocional. Los estudios muestran que las personas que guardan resentimientos tienen más dificultades para manejar el estrés. Jesús lo sabía cuando nos pidió que perdonáramos. Él quiere que experimentemos la alegría y la paz que vienen de confiar en Él y dejar atrás las cargas pesadas. Un ejemplo práctico es reflexionar sobre situaciones que aún causan dolor y preguntarte: ¿ya he liberado a esa persona? Si no es así, ora y pide a Dios que te ayude a entregar esa cuestión a Él. Perdonar no significa olvidar o justificar el error, sino entregar la justicia en manos de Dios. Perdonar incondicionalmente es un reflejo directo del amor de Dios por nosotros. Así como Él perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, estamos llamados a hacer lo mismo con los demás. Esta práctica demuestra confianza en Dios y nos acerca a su santidad. El perdón también es un testimonio de fe. Cuando perdonamos, mostramos al mundo que vivimos según los principios del cristianismo, poniendo en práctica lo que aprendemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este es un ejemplo de obediencia que glorifica a Dios. Imagina el impacto de un corazón lleno de perdón en tus relaciones. Familias restauradas, amistades renovadas y comunidades fortalecidas son solo algunas de las bendiciones que el perdón puede traer. Estos cambios comienzan con una decisión individual de perdonar. A veces, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. La culpa puede paralizarnos, pero Dios no nos llama a vivir atrapados en el pasado. Él nos ofrece gracia y renovación espiritual, recordándonos que en Cristo somos nuevas criaturas. Esta verdad nos da esperanza para seguir adelante. El perdón también puede ser un proceso. En algunas situaciones requiere tiempo, paciencia y oración constante. No te apresures, pero confía en que Dios está trabajando en tu corazón para traer sanidad completa. Persevera en la fe, sabiendo que Él es fiel para completar la buena obra que comenzó. Una práctica útil es usar las Sagradas Escrituras para guiar tu camino hacia el perdón. Lee versículos como Colosenses 3:13. Perdonen como el Señor los perdonó, y medita en ellos. Deja que la palabra de Dios transforme tu mente y te capacite para vivir en amor y gratitud. Perdonar también es una forma de servicio. Cuando extendemos gracia a los demás, les damos una muestra del amor incondicional de Dios. Esta actitud puede ser la clave para abrir puertas a conversaciones espirituales e incluso para llevar a alguien a Cristo.
El perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Demuestra que confiamos en Dios para sanar nuestras heridas y que estamos dispuestos a seguir sus caminos. Esta confianza nos capacita para vivir con ligereza y alegría, reflejando la luz de Jesucristo. Ahora exploremos uno de los mandamientos más profundos de Jesús: buscar el reino de Dios en primer lugar. Después de todo, ¿no es cierto que todo comienza con la prioridad correcta? Buscar el reino de Dios en primer lugar. Cuando Jesús dijo, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia», Mateo 6:33, nos reveló una verdad central para la vida cristiana. La prioridad siempre debe ser el plan de Dios. Al hacerlo, Él promete que todas las demás necesidades, materiales o emocionales, serán añadidas. Poner el reino de Dios en primer lugar es un acto de confianza y sabiduría. En un mundo lleno de distracciones como el trabajo, los estudios o incluso las preocupaciones, esta práctica requiere intencionalidad. Comienza el día con oración, pidiendo al Espíritu Santo que guíe tus pasos y te ayude a alinear tus decisiones con la voluntad divina. Buscar el reino implica vivir de acuerdo con los principios del cristianismo. Esto significa demostrar amor incondicional, practicar el perdón y depender de Dios para satisfacer todas las necesidades. Al hacerlo, experimentarás una renovación espiritual y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Un ejemplo práctico es priorizar la lectura de las Sagradas Escrituras antes de tomar decisiones importantes. Ya sea que estés eligiendo un nuevo empleo o resolviendo conflictos familiares, pide a Dios revelación divina. Él siempre mostrará el camino que conduce a la verdadera felicidad. Buscar el reino también implica confiar en Dios en tiempos de incertidumbre. Cuando las preocupaciones de la vida intentan dominarnos, es fundamental recordar que Él tiene el control. Considera Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vivir de esta manera es liberador. Cuando entendemos que Dios es la fuente de todo, nos liberamos de la ansiedad causada por la búsqueda constante de bienes materiales o éxito. Después de todo, cuando priorizamos el reino, estas cosas se convierten en consecuencias naturales. Otro punto es la justicia mencionada en el versículo. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien. Sé honesto en tus negocios, generoso con tu tiempo y recursos, y compasivo con los demás. Esta es una forma práctica de demostrar la sabiduría del Espíritu Santo. Otro punto es la justicia mencionada en el versículo. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien. Sé honesto en tus negocios, generoso con tu tiempo y recursos, y compasivo con los demás. Esta es una forma práctica de demostrar la sabiduría del Espíritu Santo. Además, priorizar el reino es una forma de demostrar confianza en Dios. Al renunciar al control de todo, reconocemos que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Esta actitud nos da paciencia para esperar el tiempo de Dios y esperanza en medio de los desafíos. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si buscaras el reino en todas tus decisiones? Inténtalo por una semana. Antes de cada tarea pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Está alineado con sus propósitos? Te sorprenderán los resultados. Esta búsqueda también refleja nuestra gratitud. Al reconocer todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, respondemos con obediencia y dedicación. Es una forma de decir, Señor, confío en ti, y te agradezco por cuidar de mí. Un corazón agradecido atrae aún más bendiciones. En los evangelios vemos ejemplos de personas que buscaron el reino antes que cualquier otra cosa. Piensa en los discípulos que lo dejaron todo para seguir a Jesús. Confiaron completamente en su liderazgo y fueron recompensados con una vida llena de propósito e impacto eterno. Esta práctica también nos ayuda a discernir lo que realmente importa. Cuando miramos la vida desde la perspectiva del reino, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que buscamos son pasajeras. Esto nos motiva a invertir en tesoros eternos, como la fe, la esperanza y el amor. Buscar el reino de Dios es un viaje diario. Cada elección, por pequeña que sea, puede ser un acto de adoración. Al confiar en Dios y seguir sus principios,
construimos una vida llena de significado y plenitud. Ahora profundicemos en otra poderosa enseñanza de Jesús: no juzgar a los demás. Al fin y al cabo, ¿quién no ha luchado contra la tentación de criticar o señalar los errores de otros? No juzgar a los demás. Cuando Jesús nos advirtió en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, reveló algo profundo sobre la naturaleza humana y la gracia de Dios. Juzgar a los demás a menudo nos aleja de la compasión y nos coloca en una posición de soberbia. Es fácil caer en la trampa del juicio. ¿Cuántas veces vemos algo con lo que no estamos de acuerdo y automáticamente hacemos suposiciones? Sin embargo, Jesús nos llama a mirar primero nuestras propias fallas. Nos recuerda que la paciencia y el perdón son reflejos de un corazón alineado con el Espíritu Santo. Evitar los juicios no significa ignorar los errores o cerrar los ojos ante lo que está mal. Se trata de actuar con sabiduría y amor. Imagina a un amigo que se está alejando de la fe. En lugar de criticarlo, ¿por qué no invitarlo a orar juntos? Ese gesto puede marcar una gran diferencia. Jesús usó la metáfora de la viga en el ojo en Mateo 7:3-5 para ilustrar la hipocresía del juicio. Antes de corregir a los demás, debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de las Sagradas Escrituras. Esto nos ayuda a crecer en santidad y humildad, reconociendo que todos dependemos de la gracia de Dios. Cuando resistimos la tentación de juzgar, abrimos espacio para la compasión. Un ejemplo práctico es cuando alguien actúa de manera grosera. En lugar de reaccionar con enojo, intenta pensar: ¿será que esta persona está pasando por algo difícil? Este ejercicio de empatía refleja el amor incondicional de Dios. Jesús también nos enseña a confiar en Dios como el verdadero juez. Él conoce los corazones e intenciones de cada uno. Al entregar nuestras preocupaciones a Él, nos liberamos del peso de tratar de controlar o corregir todo a nuestro alrededor. Esta lección es especialmente relevante en el mundo digital. Con las redes sociales, el juicio se ha vuelto público e instantáneo. Como cristianos, debemos ser luz y no piedras de tropiezo. Antes de comentar algo, pregúntate: ¿esto edifica? ¿Refleja la sabiduría de Dios? Un ejemplo bíblico poderoso es la mujer adúltera, en Juan 8:1-11. Cuando los fariseos la llevaron para ser apedreada, Jesús respondió: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este momento nos recuerda que la misericordia siempre debe superar la condena. No juzgar es también una forma de gratitud. Cuando reconocemos el perdón que hemos recibido de Dios, somos más inclinados a perdonar y acoger a los demás. Después de todo, ¿cómo podríamos exigir perfección de alguien si nosotros mismos dependemos diariamente de la gracia divina? Otro punto es el impacto del juicio en nuestra paz interior. Cuando cultivamos pensamientos críticos sobre los demás, nos alejamos del gozo que proviene de la comunión con el Espíritu Santo. Cambia los juicios por oraciones y observa cómo esto transforma tu perspectiva. La Biblia nos llama a exhortarnos unos a otros en amor, pero eso no es lo mismo que juzgar. Cuando vemos a alguien errando, nuestro enfoque debe estar guiado por la sabiduría y la paciencia. Un simple ¿cómo puedo ayudarte? Puede abrir puertas para la restauración y la sanación. Esta práctica también fortalece nuestras relaciones. Cuando abandonamos el hábito de juzgar, construimos puentes en lugar de barreras. Las personas se sienten más cómodas para compartir sus luchas y buscar apoyo, sabiendo que encontrarán comprensión y no crítica. Jesús nos desafía a vivir con humildad, recordando que todos somos pecadores. Esta verdad nos libera de expectativas irreales y nos motiva a tratar a los demás con el mismo amor y respeto que deseamos recibir. Evitar los juicios es un ejercicio diario. Comienza hoy, orando para que Dios revele áreas donde necesitas crecer en paciencia y empatía. Pide al Espíritu Santo que guíe tus palabras y pensamientos, alineándolos con la voluntad divina. Ahora exploremos el llamado de Jesús al servicio. Después de todo, ser grande en el reino de Dios requiere un corazón humilde y dispuesto a servir a los demás con alegría y dedicación. Servir al prójimo. Jesús nos enseñó en Mateo 20:26: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta declaración, aunque simple,
lleva un profundo contraste con la lógica del mundo, donde la grandeza es sinónimo de poder y estatus. Para Cristo, servir es el verdadero camino hacia el honor y la santidad. Servir al prójimo comienza con gestos simples. Puede ser ofrecer ayuda a un vecino, apoyar a un colega en dificultad o incluso donar un poco de tu tiempo a causas sociales. Estas acciones, aunque pequeñas a los ojos humanos, reflejan el amor incondicional de Dios y tienen un gran valor espiritual. La vida de Jesús es el mayor ejemplo de servicio. Él lavó los pies de los discípulos, alimentó a multitudes y sanó a los enfermos, siempre poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. Nos muestra que servir no es un acto de inferioridad, sino un reflejo de la santidad y la gracia divina. El servicio cristiano no se limita a acciones prácticas. También implica oración e intercesión. Cuando oramos por alguien, estamos sirviendo espiritualmente. Imagina dedicar una parte de tu día a interceder por un amigo o familiar. Esto no solo fortalece tu fe, sino que también demuestra gratitud y confianza en Dios. Otra forma de servir es compartir los dones que Dios nos ha dado. Si tienes talento para enseñar, ofrece mentoría. Si eres buen oyente, sé un hombro amigo. Dios nos creó únicos, y cada habilidad puede ser utilizada para ayudar al prójimo y glorificar su nombre. Muchas veces, servir exige paciencia y humildad. Puede que no recibas reconocimiento inmediato o incluso enfrentes resistencia. Sin embargo, recuerda que Jesús también enfrentó desafíos, y su recompensa vino de la obediencia al Padre. Las Sagradas Escrituras nos animan a ayudar incluso a aquellos que no pueden devolvernos el favor. En Lucas 14:13-14, Jesús habla sobre invitar a los pobres y necesitados a un banquete. Esta actitud demuestra un amor verdadero que no busca intereses personales. El servicio al prójimo también fortalece a la comunidad cristiana. Cuando nos ayudamos unos a otros, creamos lazos de confianza y santidad. Una iglesia unida en servicio es un testimonio poderoso del Evangelio y atrae a otros hacia la luz de Cristo. Hay una alegría indescriptible en servir. Al ayudar a alguien, sientes la presencia del Espíritu Santo guiando tus acciones. Es como si, en ese momento, Dios confirmara que estás viviendo conforme a su propósito, esparciendo milagros y renovación espiritual. Servir no tiene por qué ser complicado. Pequeños gestos como llamar a alguien que está pasando por un momento difícil o preparar una comida para quien lo necesita, marcan una gran diferencia. Es en esos detalles donde el amor de Dios se manifiesta de forma tangible. El servicio también es una forma de redención personal. Cuando nos ponemos a disposición de los demás, dejamos a un lado nuestro egoísmo y aprendemos a confiar más en Dios. Él transforma nuestro corazón y nos enseña a amar incondicionalmente. Es importante recordar que servir al prójimo no es una carga, sino un privilegio. Cada oportunidad de ayudar es una oportunidad de parecernos más a Cristo. Él nos llama a seguir su ejemplo, viviendo una vida de entrega y gratitud. Sin embargo, servir requiere equilibrio. Asegúrate de buscar sabiduría y oración para no sobrecargarte. Dios desea que sirvamos con alegría, no por obligación. Él nos da fuerza y esperanza para cumplir nuestro llamado con confianza. Cuando reflexionamos sobre lo que significa servir, nos damos cuenta de que es más que una acción. Es un estilo de vida que glorifica a Dios y transforma el mundo a nuestro alrededor. Cada acto de bondad es una semilla plantada que dará fruto en el tiempo adecuado. Avancemos hacia el llamado de Jesús a vivir por la fe. Después de todo, sin fe, es imposible agradar a Dios y realizar las obras que Él ha preparado para nosotros. Vivir por la fe, como Jesús nos enseñó, es la base de toda la caminata cristiana. En Mateo 17:20, Él dice: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará». Esta comparación nos recuerda que el tamaño de nuestra fe no importa tanto como su profundidad y sinceridad. Vivir por la fe significa confiar plenamente en Dios, incluso cuando los caminos parecen oscuros. Piensa en la historia de Abraham, quien dejó todo confiando en la promesa divina. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mucho mayor: una esperanza inquebrantable en Dios. La fe también es una respuesta activa a los desafíos. No se trata solo de esperar,
sino de actuar en alineación con la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, como una enfermedad o problemas financieros, confiar en Dios nos da fuerzas para continuar. Orar y meditar en la Sagrada Escritura son formas de renovar esa confianza diariamente. Muchas veces, nuestra fe es puesta a prueba en momentos de incertidumbre. Es en esos momentos cuando somos llamados a recordar las promesas de Dios. Filipenses 4:19 nos asegura: Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestro proveedor en toda circunstancia. Vivir por la fe también exige paciencia. No siempre vemos los resultados de inmediato, pero debemos creer que Dios trabaja a nuestro favor en el momento adecuado. Al igual que un agricultor planta semillas y espera la cosecha, debemos confiar en que nuestras oraciones y acciones darán fruto. La fe no elimina los miedos, pero nos ayuda a enfrentarlos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, comenzó a hundirse al fijarse en el viento y las olas. Esto nos enseña que, al enfocarnos en Dios y no en las dificultades, podemos superar cualquier tormenta. Un ejemplo práctico de vivir por la fe es entregar a Dios decisiones importantes, ya sea en una relación, carrera o cambio de vida. Pide sabiduría en oración. Confía en que Él guiará tus pasos, incluso si el camino parece incierto. La Sagrada Escritura está llena de historias de personas que vivieron por la fe y experimentaron milagros. Moisés enfrentó al faraón con nada más que un bastón y la promesa de Dios. Estos ejemplos nos muestran que la fe no depende de circunstancias favorables, sino de un corazón alineado con el Espíritu Santo. La fe también nos conecta con la gracia de Dios. Efesios 2:8 nos recuerda: Por gracia sois salvos, mediante la fe. Esto significa que nuestra confianza en Dios abre las puertas a la redención y la salvación, algo que el dinero o las buenas obras jamás podrían comprar. En las luchas diarias, vivir por la fe es un antídoto contra la ansiedad. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses 4:7. Esto nos da renovación espiritual y valentía para continuar. La fe también nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Piensa en los discípulos, que dejaron sus redes para seguir a Jesús, renunciaron a la seguridad para vivir algo extraordinario. Hoy somos llamados a hacer lo mismo, confiando en que Dios tiene planes más grandes para nosotros. Incluso en las cosas pequeñas, la fe puede transformar vidas. Imagina a una persona enfrentando el desempleo que decide confiar en Dios para abrir nuevas puertas. Al seguir orando y buscando, se da cuenta de que Dios está preparando algo mejor. Esa confianza es la esencia de vivir por la fe. Es importante recordar que la fe crece con el tiempo. Al igual que un músculo, se fortalece cuando se ejercita. Leer la Sagrada Escritura, participar en comunidades cristianas y compartir testimonios son formas prácticas de alimentar esta confianza en Dios. Vivir por la fe también significa reconocer que no siempre entenderemos los planes de Dios. Como Isaías 55:8-9 dice: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Aceptar esto nos ayuda a confiar en la sabiduría divina, incluso cuando todo parece confuso. Ahora podemos explorar cómo Jesús nos invita a dar sin esperar nada a cambio. Después de todo, la generosidad es un reflejo directo de la confianza en Dios y del amor incondicional que Él nos enseña. Dar sin esperar retorno. La generosidad es uno de los pilares del cristianismo, reflejando el carácter de Dios en nuestras acciones. Jesús nos enseña en Mateo 5:42: Da a quien te pida y no le vuelvas la espalda al que desea que le prestes. Este principio nos desafía a actuar con amor incondicional, confiando en que Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Dar sin esperar retorno es un ejercicio de fe. Imagina ayudar a alguien que nunca podrá devolverte el favor. Esto demuestra nuestra confianza en que la recompensa proviene de Dios y no de los hombres. Es un acto que va más allá de una transacción. Es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Un ejemplo práctico es apoyar causas sociales o personas en necesidad, sin divulgarlo ni esperar reconocimiento, ya sea ayudando económicamente o ofreciendo tiempo y habilidades.
La acción desinteresada genera impacto y agrada al Espíritu Santo. La Biblia está llena de ejemplos de generosidad. Piensa en la viuda de Sarepta, que dio a Elías el último pedazo de pan que tenía. En respuesta a su fe, Dios multiplicó su provisión. Esto nos muestra que, cuando confiamos en Dios, nunca quedamos desamparados. La generosidad nos conecta con la esencia del amor incondicional de Dios. Cuando damos sin restricciones, experimentamos una renovación espiritual. Es como si cada acto de bondad fuera una oportunidad para parecernos más a Jesucristo. Es importante recordar que dar no se limita al dinero. El tiempo, la atención e incluso palabras de aliento pueden ser dones valiosos. Por ejemplo, ofrecer consuelo a alguien en un momento difícil puede ser más valioso que cualquier regalo material. Cuando actuamos con generosidad, fortalecemos nuestra confianza en Dios. Filipenses 4:19 nos garantiza que Él suplirá todas nuestras necesidades. Esta promesa nos permite dar con alegría, sabiendo que nuestra fuente nunca se agota. Dar sin esperar retorno también es una forma de vencer el egoísmo y la avaricia. Estas actitudes nos alejan de Dios y de las personas. La generosidad, por otro lado, abre puertas hacia la santidad y fortalece nuestra comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces, la generosidad produce frutos inesperados. Una simple ayuda puede inspirar a otra persona a hacer lo mismo, creando un ciclo de bondad y amor. Esto refleja el poder transformador de la gracia divina en nuestras vidas. Piensa en los discípulos que dejaron todo para seguir a Jesús. No solo entregaron bienes materiales, sino también su vida entera al servicio del reino de Dios. Hoy, somos llamados a hacer lo mismo, aunque sea en pequeños gestos diarios. La generosidad también nos enseña la gratitud. Al ayudar a otros, reconocemos cuán bendecidos somos. Esta perspectiva nos llena de paz y esperanza, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. Los actos de generosidad pueden convertirse en una forma práctica de predicar el Evangelio. Cuando ayudamos sin esperar nada a cambio, demostramos el amor de Dios de manera tangible. Esto atrae a las personas hacia el mensaje de salvación y redención. Dar sin esperar retorno es un reflejo directo de la renovación espiritual. Al renunciar a lo que tenemos, somos moldeados para depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Esto nos hace más humildes y compasivos. En una sociedad que valora el recibir, la generosidad destaca como un testimonio de fe. Cuando damos libremente, mostramos al mundo que nuestro tesoro está en el cielo y no en las cosas terrenales. Ahora podemos profundizar en cómo guardar los mandamientos de Dios es una expresión práctica de nuestro amor por Él. Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios no es solo una regla, es una expresión de amor. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta declaración nos recuerda que la obediencia nace del corazón, no de la obligación. Es una respuesta al amor incondicional que hemos recibido. Obedecer los mandamientos nos guía hacia una vida de santidad. Piensa en los 10 mandamientos como un mapa que nos orienta en el cristianismo. No son restricciones, sino protecciones que nos mantienen en el camino de Dios. Son principios que traen paz y renovación espiritual. Por ejemplo, guardar el sábado, como se indica en el Antiguo Testamento, es una invitación a descansar y reflexionar sobre el Espíritu Santo. Es una oportunidad para renovar la confianza en Dios, recordando que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando seguimos los mandamientos, mostramos al mundo que nuestra fe no son solo palabras. Nuestras acciones se convierten en una predicación viva, y eso fortalece nuestra conexión con el Espíritu Santo. Es como vivir el mensaje de Jesucristo de manera práctica y visible. Guardar los mandamientos también nos protege. Cuando obedecemos, evitamos consecuencias que podrían alejarnos de Dios. Es como una cerca que nos mantiene seguros, permitiendo que nuestra fe florezca y nuestra esperanza se fortalezca. Obedecer a Dios requiere paciencia y dedicación. Por ejemplo, no dar falso testimonio exige autocontrol y sabiduría en nuestras palabras. Este mandamiento nos enseña a hablar con verdad e integridad, características esenciales de un cristiano. En el Nuevo Testamento, Jesús simplificó todos los mandamientos en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Estos 2 principios son la base de todos los demás, mostrando que el amor es el centro de la vida cristiana.
Una manera práctica de guardar los mandamientos es buscar en la Sagrada Escritura cómo aplicarlos en la vida cotidiana. Por ejemplo, honrar a padre y madre puede significar respetarlos en decisiones familiares o cuidarlos en la vejez. Guardar los mandamientos no es una tarea solitaria. Dios nos dio al Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. En momentos de duda, orar y pedir ayuda divina nos mantiene firmes en el camino de la santidad. Cumplir los mandamientos nos acerca a Dios y a los demás. Por ejemplo, al evitar la codicia, aprendemos a ser agradecidos por lo que tenemos. Este sentimiento de gratitud nos llena de paz y confianza en Dios. Además, guardar los mandamientos nos prepara para predicar el Evangelio. Cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio poderoso que atrae a otros hacia la salvación y la redención. La obediencia a los mandamientos también refleja una renovación espiritual constante. Cada vez que elegimos seguir la voluntad de Dios, somos transformados para parecernos más a Jesucristo. Guardar los mandamientos no trata de perfección, sino de intención. Dios conoce nuestros corazones y valora nuestros esfuerzos por vivir en conformidad con su palabra. Esto nos llena de esperanza y nos motiva a continuar. La obediencia también nos enseña a confiar en Dios. Cuando seguimos sus mandamientos, reconocemos su sabiduría por encima de la nuestra, lo que nos permite caminar con más fe y menos ansiedad. Estamos invitados a reflexionar sobre el llamado de Jesús a predicar el Evangelio. Al fin y al cabo, compartir su mensaje es una de las formas más hermosas de cumplir su voluntad. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es una misión que Jesucristo confió a todos sus seguidores. En Marcos 16:15, Él dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esta instrucción no es solo para pastores o misioneros, sino para todos los cristianos. Cada uno de nosotros tiene un papel único en este llamado. Compartir la palabra de Dios puede parecer intimidante, pero comienza con pequeñas actitudes. Por ejemplo, una conversación con un amigo que necesita esperanza, o un gesto de bondad que refleje el amor incondicional de Dios. El Evangelio es tan poderoso que incluso pequeñas acciones pueden tocar corazones profundamente. La Sagrada Escritura es la base de todo. Cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos enseñanzas y ejemplos de cómo hombres y mujeres de fe llevaron el mensaje divino a diversas personas y culturas. Es una inspiración que nos anima a hacer lo mismo. Predicar el Evangelio también nos transforma. Cuanto más hablamos sobre la salvación y la redención en Jesucristo, más somos fortalecidos en nuestra fe. Es como si el mensaje que compartimos también fuera un alimento espiritual para nuestras propias vidas. La oración desempeña un papel esencial en este proceso. Antes de hablar con alguien sobre el Evangelio, es importante orar pidiendo sabiduría y dirección al Espíritu Santo. Él nos guía para usar las palabras correctas en el momento adecuado. El mensaje del Evangelio es universal, pero su presentación puede variar. Lo importante es que siempre sea fiel a la verdad de Dios. Puede ser a través de un testimonio personal, una reflexión bíblica o incluso un video o publicación en las redes sociales. Predicar el Evangelio también implica escuchar. Muchas personas buscan respuestas o consuelo, y escuchar sus historias es una forma de mostrar compasión y amor. Así, el Espíritu Santo puede usar esos momentos para plantar semillas de fe. La gratitud es otro aspecto importante. Al compartir el Evangelio, recuerda agradecer a Dios por la oportunidad de ser una herramienta en sus manos. Esta postura de gratitud fortalece nuestra confianza en Dios y nos llena de alegría. Los testimonios personales son poderosos. Contar cómo Dios transformó tu vida puede impactar profundamente a quien escucha. Es una forma de mostrar que la salvación y la renovación espiritual son reales y accesibles para todos. Jesucristo nos enseñó que predicar el Evangelio es más que palabras, es acción. Ayudar a alguien necesitado u ofrecer perdón son formas prácticas de reflejar el amor de Dios. Estas acciones abren puertas para compartir el mensaje de salvación. La paciencia también es necesaria. No siempre veremos resultados inmediatos, pero nuestra misión es plantar semillas. Dios, en su sabiduría, cuida del crecimiento. Esto nos da esperanza y perseverancia para continuar. Estar preparado es esencial. Estudia la Sagrada Escritura y pide al Espíritu Santo que te capacite. Cuando estamos bien fundamentados en la palabra de Dios,
podemos responder con sabiduría a las preguntas y desafíos que puedan surgir. Predicar el Evangelio es una forma de adoración. Cuando dedicamos tiempo y energía para compartir el mensaje de Dios, estamos demostrando amor incondicional hacia Él y hacia el prójimo. Es una experiencia que nos acerca aún más a su presencia. Además, el Evangelio es un mensaje de paz y redención. Cuando lo compartimos, ayudamos a transformar vidas, hogares y comunidades. Es un regalo que hemos recibido y que debemos transmitir con alegría y humildad. Queda la reflexión. ¿Cómo podemos vivir esto en nuestro día a día? Tal vez sea el momento de dar el primer paso y comprometernos aún más con esta misión divina. Ahora que has conocido las 10 enseñanzas más importantes de Jesús, la verdadera pregunta es, ¿cómo vas a aplicar estas verdades en tu vida? Cada lección es una invitación a una relación más profunda con Dios, una fe más firme y un camino espiritual lleno de propósito. ¿Qué te impide amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿O perdonar a alguien que te ha herido? Estos desafíos pueden parecer grandes, pero con la guía del Espíritu Santo y la fuerza de la oración, puedes superarlos y vivir en armonía con los principios divinos. Comparte en los comentarios cuál de estas enseñanzas te impactó más y qué planeas cambiar a partir de ahora. Tus palabras pueden inspirar a otras personas a seguir el mismo camino de fe y renovación espiritual. Y recuerda, no tienes que recorrer este camino